¿cómo están todos? Mi gente linda, estamos muy contentos porque hoy estamos iniciando nuestra tercera temporada del lado B con José Víctor y Jessica Dugán, aunque esta temporada inicia diferente, porque no es con José Víctor y Jessica, sino con José Víctor y Lenín Torres, que ya se los presentaré. Hoy vamos a hablar un tema increíble, extraordinario, un tema que ha significado mucho para mí en mi vida personal, la vida de mi familia. Ha sido como una respuesta, ¿verdad?, a interrogantes, a anhelos de conocer. Y es de esos temas que cuando tú los aprendes y empiezas a vivir el fruto, tú dices, yo necesito que otras personas conozcan esto. Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy acerca de la renovación de nuestra mente desde el punto de vista no solo de la fe, sino de la ciencia también. Y para eso tenemos un invitado de lujo extraordinario, un amigo personal, amigo de esta casa, y es el doctor Lenín Torres. Y yo quisiera, Lenín, que te presentes brevemente, que la gente sepa quién eres. Bueno, de verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Lenín Torres, yo soy escritor, conferencista, autor, investigador, incansable, amante del inconsciente, amante de trabajar las heridas de la infancia, porque verdaderamente han sido las herramientas con las cuales yo, a través de la palabra de Dios, en el contexto del cambio mental, he podido lograr esta gracia que hoy en día para mí es innegociable, realmente. Entonces, de verdad que yo me considero un ser humano en proceso de renovación, un hombre que soy amante del inconsciente, estudioso del inconsciente, y que significativamente una de las pautas que yo creo que me dieron pie a mí para poder ser la persona que hoy en día soy, y lo digo, yo siempre he sido muy científico, era que me faltaba la parte de Dios. Por eso que yo llamo esto ahora ciencia con conciencia. Realmente. Tremendo. Y me parece muy importante porque en la Biblia hay un versículo que es mi versículo favorito, y está en Romanos 12:2, donde dice que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y yo creo que la gente, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere, pero algo sucede, sobre todo en las comunidades espirituales, que la gente llega con esta expectativa, mi vida va a cambiar, me estoy acercando a Dios. Y yo llevo más de 30 años haciendo esto, Lenín. He visto, lógicamente, milagros maravillosos, pero también he visto como una tendencia, y es que a medida que pasan los años veo a gente cada vez más frustrada porque expectativas o esperanzas que tenían de cambio nunca la vieron. Entonces, escucharon mucho acerca del cambio, digamos que de alguna manera fueron diligentes en disciplinas espirituales, por decirlo así, como la oración, el ayuno, leer la palabra, congregarse, pero es como si el resultado no es coherente con lo que ellos esperaban o con los ejercicios que ellos están haciendo que creyeron que iba a darles ese resultado. Eso a mí me llevó a una búsqueda y, digamos, una frustración como líder, porque yo dije, tiene que haber algo más o algo que no hemos visto. Porque hay que ser humilde y reconocer que somos seres humanos y que no lo sabemos todo y que todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Ahí te conozco, hice este taller, he hecho ya 2 talleres contigo, y empiezo a entrar en este mundo del inconsciente, de la epigenética y todos estos rollos científicos que le doy gracias a Dios que me gusta la ciencia. Amén. Entonces, a ti que nos estás viendo, yo me imagino que tú anhelas cambios, anhelas ser feliz. El tema de hoy es para ti. El tema de hoy va a traer respuestas tremendas, aunque no te lo va a responder todo, pero creo que se va a abrir una puerta a un conocimiento importantísimo y que yo creo que es fundamental para ver cambios genuinos. Así es, fíjate que nada aquí va solo, ¿no? Y dijiste varias cosas que he venido atando que me han tocado, ¿no? Por ejemplo, cuando dijiste Romanos 12:2, yo eso lo tuve en mis sueños porque yo era bastante científico y me había alejado de Dios, ¿ok? Me metí bien a la ciencia desde que yo he sido una persona que me ha gustado muchísimo leer, me ha gustado estudiar. De hecho, yo como a los 10 años yo tenía revelaciones que yo soñaba, ¿no? Y en ese sueño yo me veía con multitudes de personas. De hecho, ahorita cuando entré, que vi la sala, le dije, gracias, Señor, por mostrarme lo que tú siempre me has querido mostrar. Y yo, en mi entender, tú decías, falta algo, ¿no? Pero en mi entender, llegó un momento que yo dije, yo creo que tengo una pata chueca, como decimos nosotros, una pata coja, me falta algo. Y un día entendí que la ciencia no puede ir separada de la mano de Dios.
y que verdaderamente que a veces yo podía ser muy científico, pero a mí me faltaba esa parte de Dios. Y creo que ahora las dos complementadas, creo que es lo que todo ser humano, fíjate que tú lo estás viendo, te faltaba la parte de la ciencia, a mí me faltaba la parte de Dios. Mira la belleza de este momento, de este engranaje tan perfecto. Y definitivamente no podemos estar separados de Dios y no podemos estar separados de la ciencia. ¿Por qué? Porque yo creo que la ciencia está ahí para que nosotros podamos ver el milagro de Dios viviente a través de profesionales que verdaderamente estamos aquí, incluso ante la venida de Jesucristo, para poder sanarnos, curarnos, y creo que llegó el momento de romper esa parálisis paradigmática y esa falsa creencia que solamente la oración te va a curar. La oración te fortalece, en mi punto de vista, con respecto a todos los demás, ¿verdad? Te va a fortalecer este cuerpo espiritual en el cual yo estoy fortaleciendo en estos momentos. Pero la ciencia te va a ayudar a trabajar la parte emocional, tus heridas, tus traumas y todos los conflictos que tuvimos desde nuestra infancia hasta la actualidad. Estoy de acuerdo contigo 100%. Y yo creo que es importante, así como tú has tratado siempre de ser una persona con muchos fundamentos, porque yo cada vez que tú hablas, cada vez que estamos compartiendo, cada vez que estamos en un taller, yo me doy cuenta que tú eres muy preciso. Y yo creo que en el mundo que vivimos hoy se necesitan profesionales que operen con bisturí, no con machete, ¿verdad? Porque necesitamos hacer cortes precisos. Y a mí me gusta hacer lo mismo desde el punto de vista teológico. Y una de las cosas que me tocó entender es que la Biblia no es un libro científico. La Biblia tiene cierto aspecto científico, pero Dios no nos dio la Biblia para aprender de ciencia. Entonces, me preocupa cuando a veces en las comunidades espirituales, yo creo que la Biblia es un buen filtro para todo, pero no es el fundamento que te permite saber de todo como tú lo quisieras saber. La Biblia fue escrita por Dios o inspirada por Dios para enseñarnos el plan de salvación, su amor por la humanidad, el evangelio en Cristo Jesús. No es un libro para enseñar ciencia. Me preocupa porque a veces estamos cortos en la ciencia. Y a mí me tocó empezar a leer otras cosas con buen fundamento para tratar de tener una visión más integral y poder disfrutar de una espiritualidad más integral. Nosotros en nuestra casa, que Iglesia de Miami, enseñamos que la espiritualidad no solo lo del espíritu, es espiritual mi cuerpo. Las tres cosas son importantes para Dios. Entonces, un tema que quería traer aquí a la mesa es que yo me he dado cuenta que veo personas muchos años en las cosas espirituales, pero les cuesta cambiar. No cambian. Y a veces nosotros los líderes nos queremos hacer los locos porque no queremos vivir la frustración de sentir que estamos trabajando sin ver resultados. Totalmente. Entonces, desde tu punto de vista, lo que has aprendido, ¿por qué tú crees que es tan difícil para las personas cambiar, salir de ciertos patrones, de ciertos hábitos? ¿Qué me puedes hablar de eso? Sí, de hecho, fíjate que yo creo que una de las cosas que voy a tocar aquí, ¿no? Que te dicen cuando tú asistes a la iglesia, en este caso cristiano, yo soy cristiano, que para nadie es un secreto, es que cuando te dicen que te bautizan, por ejemplo, ¿no? Te dicen, eres un antes y un después, espiritualmente. Exactamente. Y quiero que comprendas que esto es algo espiritual, mas no va a cambiar tus procesos mentales. Los procesos mentales continúan. ¿Por qué? Porque están en el inconsciente. Yo, como estudioso del inconsciente, cada día sé que sé menos de él. Porque es algo maravilloso que nosotros los seres humanos tenemos ahí, que si no nos adentramos a trabajarlo, vamos a seguir en el mismo patrón repetitivo. Te puedes ir a Japón, te puedes ir a la China, puedes irte a los Estados Unidos, puedes irte a Colombia, pero si tú no trabajas el inconsciente, siempre el mensaje que vas a recibir va a ser el mismo. ¿Sabes por qué? Porque no está fuera de ti lo que estás recibiendo. Está dentro de ti lo que tú estás recibiendo. Por eso que hay personas que me dicen, yo he leído la ley de la atracción. Te puedes leer la ley de la atracción, puedes hacer una traducción de la ley de la atracción, pero si tu mente no cambia, el problema no es de la ley de la atracción. El conflicto va a ser lo que tienes en el inconsciente. Y esto es tan difícil, hermano, porque es que el inconsciente nos controla a nosotros las 24 horas del día. Y tú decías que el 95% de nuestras decisiones de estructura viene del inconsciente. Todas son desde el inconsciente. Entonces, cuando tú te metes de lleno de esto, ya te das cuenta, como tú dijiste, es algo muy importante, ¿no?
ya no hay vuelta atrás. No, ya no hay vuelta atrás. Una vez que tú conoces el poder que tiene el inconsciente y mira las posibilidades hacia dónde te puede llevar, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué no hay vuelta atrás? Porque verdaderamente en la medida que tú vas cambiando ese 95%, vas viendo que tu 95% nuevo va a ser totalmente diferente. Hermano, yo de verdad que yo tengo la certeza absoluta de esto, que esto es así. Cuando tu mente cambia, tu entorno cambia. Cuando tu mente cambia, tus relaciones cambian. Y cuando hablo de relaciones tiene que ver desde el dinero hasta la relación con las mascotas, porque el inconsciente cambia. Yo creo que ahí es donde está el verdadero milagro de cambio en la humanidad. Eso yo creo, tengo la certeza absoluta, recordando que tengo sesgos mentales también, pero desde lo que yo conozco y desde lo poquito que yo sé del inconsciente, creo que es ahí donde está la verdadera bendición del cambio. Usted puede hacer, mira, cualquier tipo de ritual. Así es. Lo puedes hacer, pero si tú no trabajas la mente inconsciente, el ritual no te va a funcionar. Yo creo, hermano, que yo pasé por eso, yo estuve ahí. Mira, yo ni te imaginas lo que yo hacía para cambiar por lo traumática de mi niñez. Yo tuve una niñez horrible, en el buen contexto, que hoy en día la bendigo, porque si no, no hubiese estado aquí, no me hubiese ocupado en el inconsciente. Pero hoy te puedo decir que esta adultez que tengo, esta adultez que yo tengo ahorita, esta adultez la amo, la quiero, y si el día de mañana el Señor me lleva o trasciendo, te puedo decir que soy feliz. Yo me siento feliz, me siento pleno, con trauma, todavía sigo con trauma, pero de algo sí te voy a asegurar, que he cambiado mi estructura mental bastante, bastante. ¿Por qué? Porque ahí en el inconsciente está toda la información de tu vida. Es tal cual, para mí, como un disco duro de un computador. Ahí está. Y simplemente te das cuenta que estamos en cuerpos de adultos, pero la mayoría de las veces el adulto no es el que está respondiendo, no es el que hace negocio, no es el que come. Y a mí me decía, tú tienes una obsesión, chico, con la infancia. Me decían amigos, personas que estudiábamos cuando hacían los posgrados, porque yo me iba a la infancia. Y yo decía, porque yo creo que ahí es donde está la posibilidad. Y no hay otra, pues. Y los estudios científicos cada día se aproximan más a esto, viendo los vacíos epistémicos que hay ahorita en cuanto a este tema. Y esos vacíos epistémicos son los que nos han permitido a nosotros, a los estudiosos, pues seguir ahondando en el tema. Yo creo, hermano, para mí, yo creo que la posibilidad de cambio está en el cuerpo humano, en el cuerpo emocional, en el cuerpo psicológico, está en el inconsciente, definitivamente. Entonces, y me parece tremendo porque yo sé que para algunas personas que nos están escuchando, sobre todo personas que tal vez llevan años, digamos, en su vida espiritual cristiana, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera, cuando oyen estas cosas, les puede chocar un poco. Les puede chocar porque no lo han escuchado, pero no quiere decir que no sea bíblico. Así es. Porque al final lo importante no es si tú lo has escuchado o no, sino si de parte de la palabra de Dios hay un sustento para esto. Y lo más tremendo es que sí lo hay. Yo creo que ese es el ingrediente que yo agrego o traigo y colaboro a esta conversación, que es más que esta conversación, a esta conversación que de alguna manera Dios está generando entre la ciencia y la espiritualidad, por decirlo así. Es tremendo porque hay una frase que dice, los números no mienten. Los números no mienten. La realidad no miente, aunque uno a veces se quiere engañar. Pero cuando nosotros vemos la condición de la gente, si fuera cierto que después del bautismo, o como dice Corintios, digo, entendido mal, porque la palabra es cierta, donde dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si eso se refiriera a la integralidad del ser humano, no habría cristiano divorciado, no habría cristiano deprimido, no habría cristiano ansioso, arruinado financieramente, enfermo. O sea, está mal entendido ese pasaje. Se refiere a nuestra esencia espiritual porque estamos reconectados con Dios y somos totalmente nuevos en nuestro espíritu. Yo soy perfecto, en mi espíritu soy sano, en mi espíritu soy santo, pero la Biblia dice, Lenín, que como el hombre piensa, así vive. No dice como el hombre en su espíritu, así vive. Dice como el hombre piensa, así vive. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las iglesias están llenas de una bipolaridad. Porque tenemos gente que en su espíritu son perfectos, son santos,
pero no han renovado su manera de pensar. Y resulta que lo que determina tu manera de vivir es tu manera de pensar. Entonces, tenemos esperanzas desde lo espiritual, de lo que anhelamos que sea, pero nuestra realidad la determina nuestra manera de pensar. Y creo que la iglesia no ha entendido que en la manera de pensar y en la mente, de manera especial, incluye el inconsciente. Sí, y por eso Porque si el 5% es lo único que está consciente, tú no puedes pretender que toda tu vida cambie renovando el 5% cuando el 95% no ha sido tocado todavía por la verdad de Dios. Totalmente, totalmente. Y fíjate que te lo dice ahí, ¿no? Para que yo no lo había comprendido, sino hasta ahorita que estoy haciendo conciencia del mensaje. Por tus pensamientos, así vivirás. Y verdaderamente te lo está diciendo. Pues, ¿qué nos llama esto a la colación? Que tenemos que revisar los pensamientos. Así es. Porque si no revisamos los pensamientos, vamos a seguir viviendo la vida que nosotros no queremos o la vida que aprendimos a vivir. Exacto. Por eso que cuando tú ves, tú dijiste ahorita, los números están claros. Sí, claro. Cuando la gente va a los talleres, tú que viviste la experiencia y mucha gente de tu iglesia, pues que para mí son bien amados ahorita, bien apreciados. Creo que soy parte de aquí. Lo eres. Creo que se han dado cuenta que los números no mienten y la gente se sorprende de ver el poder del inconsciente. La gente ni sabe el poder del inconsciente. De hecho, yo casi este tema no lo hago público porque tú viste ahí que la gente, uno queda perplejo del poder del inconsciente. Es increíble. De la respuesta que te da cuando el inconsciente se mueve y cuando te va dando respuestas. Cuando sale a la luz. Oh, my God. El inconsciente y tú dices, Dios mío, ahora todo tiene sentido, aún desde el punto de vista espiritual. Correcto, ahora es cuando tiene sentido. Y fíjate que a veces buscamos respuestas, ¿no? Pedimos respuestas y a veces no las tenemos. ¿Saben por qué? Porque no hemos hecho conciencia del inconsciente. Escucha activa, no hemos hecho conciencia del poder que tiene el inconsciente. Así es. Entonces, la mayoría de las veces nosotros los seres humanos, de verdad que andamos pidiendo el milagro y no vemos el milagro, no vemos el resultado porque la mente no ha cambiado. Y mientras que tú no cambies la mente, mientras que tú no cambies los pensamientos, mientras que tú no cambies tu proceso de cognición, te vas a dar cuenta que vas a seguir en lo mismo porque la mayoría de nuestro proceso cognitivo, la forma en la cual nosotros procesamos la información, tiene que ver con unos filtros dañados y enfermos también. Exactamente. Entonces, ahí es donde está la verdadera bendición y el verdadero milagro. Cambiar el poder, cambiar el inconsciente. Cuando tú verdaderamente te sientas a hacer conciencia del inconsciente, tú dices, comenzó la nueva criatura. Y entonces va a cambiar toda tu dinámica relacional. Por eso es que ya, mira, tú puedes hablar de mí, hermano, mira, tú puedes decir de mí lo que tú quieras, que ya eso no me afecta. En otro momento de la vida de Lenín Torres, tú hablabas de mí y yo me retorcía del dolor, a llorar, a quejarme. ¿Por qué sucedía eso? Porque en mi mente estaba muy marcada la herida de la humillación. Entonces, cuando tú conoces el inconsciente, mira, no hay nada en este mundo, escucha activa, que te pueda hacer creer lo que el otro está definiéndote, porque no se parece a ti. Entonces, cuando tú tienes la certeza de que eso no eres tú, ahí te das cuenta que no tienes ni que defenderte, ni que justificarte, ni buscar validación, ni con nada, ni con nadie. Tremendo. ¿Por qué? Porque ya tú sabes quién eres y sabes también quién te sostiene. Entonces, yo creo que verdaderamente, yo creo para Lenín Torres, creo que el verdadero Espíritu Santo se encuentra en el inconsciente. Porque es donde te va a cambiar. Y a veces nosotros decimos, Señor, cámbiame, Señor. Pero si tu mente no cambia... Te voy a decir cómo yo enseño eso. Ajá. Porque es que yo te escucho y yo digo, qué tremendo venir de dos orillas. Pero ojo, venir de dos orillas honrando la otra orilla, con ese anhelo, ¿verdad? Pero tal vez con un poco de más ignorancia de la otra orilla que de la cual venimos. En esta semana comenzamos unos cursos que yo estoy dando aquí en la iglesia y se llama Life Track. Y el primer módulo se llama Mindset. Que por cierto, tú estabas invitado a estar, pero por cuestiones de los vuelos, ¿verdad? Y yo estoy enseñando, digamos, de esto desde la orilla de la espiritualidad. Y yo le digo a la gente que hasta que no encontremos coherencia
entre nuestra realidad espiritual y nuestra realidad mental, no vamos a poder no vamos a poder experimentar la verdadera vida abundante. Yo le enseño a la iglesia que cuando la Biblia habla de crecer o madurar espiritualmente, no se refiere del espíritu, porque tu espíritu habita a Dios, tu espíritu no puede crecer ni se puede empequeñecer. El espíritu no tiene edad, el espíritu no amanece un día con el pie izquierdo o amanece deprimido. El espíritu, tu realidad espiritual, donde está la luz de Dios, es perfecto. Entonces, crecer espiritualmente es la influencia del espíritu en la mente del ser humano. Y tú acabas de decir que para ti es como que el Espíritu Santo está ahí en la mente. La Biblia dice en Gálatas, Mira. que luego de tú haber sido adoptado como hijo, dice, primero, esa es la parte espiritual, tú dices, creo en Jesús, papá, eso trae vida a tu espíritu. Eres hecho una nueva creación espiritual, pero luego dice que Dios envió el Espíritu de verdad. Dice, al Espíritu Santo le llama el Espíritu de verdad a nuestros corazones. Y la palabra corazón ahí es la palabra cardías, pero cardías viene de sentimientos, pensamiento, voluntad. No se refiere al corazón anatómico, sino a la mente y al inconsciente del hombre. O sea, Dios sabe que si no encontramos coherencia entre nuestro ser espiritual y nuestros procesos cognitivos, no vamos a poder disfrutar. Y ahí dice que Él lo envía, ¿para qué? Para encontrar la coherencia, porque el pecado no solo nos afectó espiritualmente, nos afectó emocionalmente, mentalmente, cognitivamente. Entonces tenemos mucha gente viviendo en doble personalidad. Fíjate que me diste un regalo tan hermoso, ¿no? Que yo en el año 23, creo que fue, 23, 24, yo tuve un encuentro maravilloso con una persona que a lo mejor tú la conoces, con Marcos Witt. Claro, somos amigos. Y realmente yo había hecho mucho trabajo personal en ese momento, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí en esos momentos? Yo decía que me faltaba algo, que me faltaba algo. Y ese algo, bueno, fue esa parte, ese encuentro espiritual. Y cuando yo me encuentro con Marcos Witt, yo entendí, ojo, a nivel racional, luego lo pude integrar. Cuando ese señor dio la palabra, yo asistí a la iglesia, tenía un evento en Venezuela, el evento no se dio. Después entendí por qué. Por eso que mi palabra fluye, porque hay cosas que yo no puedo controlar. Y entonces, ese evento en Venezuela no se da y me dice una amiga, vente que tengo aquí a Marcos Witt, que tú lo has querido conocer. Y yo, bueno, sí, está muy bien. Y entonces Marcos Witt en la prédica dice, yo casi no lo hago, yo me voy a quedar en la parte exterior para tomar fotografía y hablar con todos ustedes. Y yo me quedo. Ese señor, en ese mismo momento cuando yo estuve con él, fueron minutos, pero para mí fue la gloria. Yo ese día, yo digerí que yo no había tocado el amor de Dios, o yo no conocí el amor de Dios, porque yo estaba mirando a Dios con los mismos ojos, escucha activa, que yo miraba a mi padre, y estaba en el inconsciente. Eso fue algo para mí como un choque, porque ese fue el primer encuentro que yo tuve con ese Señor. Luego el Señor, Dios, volvió a ponerme ese Señor enfrente como la representación de la voz masculina que me hacía falta escuchar. Vuelvo a tener otro encuentro y ese Señor, yo comencé a orar más, a doblar rodillas, porque yo le digo a la gente, hay que doblar rodillas. Con todo el conocimiento que tú tienes, tienes que doblar rodillas, porque no podemos estar separados. Y hubo un encuentro con él que fueron segundos también, creo, me recuerdo que fue como a las 2:40. Y me dice ese Señor, cuando yo lo veo otra vez, me dice, ¿cómo estás? Y me tiende la mano, como un padre, y me coge como un padre, y me dice, en el oído, me dice, bendigo, escucha activa, que esto a mí me conmueve, porque yo viví ese milagro, ese día viviente, y me dijo, bendigo tu libro, bendigo tu habla, bendigo tu don, bendigo lo que haces. Y es el momento de que vayas a llevar el mensaje y traspases fronteras. Yo dije, ya escuché a mi padre. Así es, la bendición paterna. Paterna. Y la relación con mi padre biológico, que ya está muerto, tiene 29 años de muerto, yo siento que ese día yo lo terminé como de liberar a él. Ese día, ese momento. Y no he parado de trabajar
No he parado de trabajar, he roto fronteras. Creo que este proyecto, tengo la certeza que es de mano de Él. Y verdaderamente ese día mi compromiso fue más conmigo de seguir trabajando el inconsciente. Porque yo de verdad que quiero recibir diariamente el amor de Dios. Vino más calma a mí. Seguí trabajando la herida de la humillación, porque todo el mundo que me conoce sabe, yo lo he dicho en las entrevistas, cuando yo hablo del tema de las heridas, la primaria mía ha sido la herida de la humillación, la he trabajado. Anteriormente me afectaba porque atraía a mi vida gente que me desvalorizaba, me descalificaba, hablaban cosas horrorosas de mí. Y definitivamente, pues, anteriormente me afectaba, ya no. Y ese día, recuerdo que fue también como a las 12:44, y yo me fui a mi casa llorando, hasta el otro día, como a las 2 de la mañana que pude quedarme dormido, porque yo no podía parar o sea, era un lloro como de gozo, Sí. pero no podía detener. Entonces yo llamé a varias amigas mías que para mí han sido los labios de Cristo aquí en la tierra. Me decían, llora, llora. Y llamaba a mi tía, llora papi, llora, que ese es el Espíritu Santo. Pero es una cosa que si yo no hubiese cambiado mi estructura, hermano, yo te lo garantizo, yo no hubiese podido tener ese encuentro real que yo tuve ese momento con Dios. ¿Por qué? Porque yo no hubiese podido mirar a otro hombre con honra y con amor, como te veo a ti ahorita, como puedo ver a otro hombre frente a mí, que lo veo y lo honro, porque anteriormente yo lo veía con rabia, con desprecio, porque era lo que estaba en mi cabeza, era lo que estaba en mi inconsciente, hermano. Así es. Y son cosas que yo quisiera que la humanidad, cuando tú vas al taller, yo les digo, te das cuenta que aquí tiene que estar todo el mundo. Todo el mundo tiene que estar ahí, porque todos estamos rotos. Todos. Y cuando la gente dice, yo creo que yo no tengo trauma. Sí, o yo no necesito el taller. Hasta Jesucristo pasó por las 5 heridas. Por las 5 heridas pasó Jesucristo. Entonces, que es el Hijo de Dios, imagínate. Si la Biblia dice que Jesús tuvo que crecer en gracia, estatura y sabiduría. Gracia espiritual, estatura física y sabiduría emocional, mental. Mira. En las 3 áreas, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Tú sabes que, bueno, tú lo sabes porque venías hablando, yo le regalé el libro mío de Esclavo Hijo a Lenín y venía ahorita. Bellísimo, lo recomiendo. Sí, gracias. Y aquí en la comunidad que mi esposo y yo servimos, dentro de este proceso en que tratamos de llevar a la gente, nosotros vemos la espiritualidad como un río, algo amplio que permite que la gente se mueva porque son diferentes, no como un riel de ferrocarril rígido, angosto. Pero en ese proceso ofrecemos un taller que se llama Real ID, que es de paternidad. Y yo les enseño, y una de las frases claves del taller es, como tú veas, la imagen que tengas de tu Padre terrenal será la imagen que te harás de tu Padre celestial. ¡Wow! ¿Verdad? Ajá. Y entonces, afirmando lo que te acabo de decir. Y hasta que tú no cambias esa imagen de tu Padre terrenal, no va a cambiar la imagen, ni va a cambiar tu relación, porque tú te relacionas con Dios de acuerdo a la imagen que tienes de Él. Entonces, es tremendo porque aquí hablando, o sea, yo creo que tú y yo pudiéramos hacer 48 programas de esto. Es tremendo porque todos nosotros tenemos en ese inconsciente, ese sistema de creencias, donde quedan todas esas definiciones erradas que nos dejan las malas experiencias de la vida, sobre todo como aprendimos contigo y como la ciencia ha venido demostrando esos primeros años de vida. Unos dicen que menos, otros dicen que más, y que luego terminamos repitiendo patrones el resto de nuestra vida. Qué lindo es cuando las personas humildemente dicen, yo necesito saber qué es lo que hay en mi sistema de creencias que me ha mantenido, me ha gobernado toda mi vida y me vuelve a llevar a los mismos ciclos destructivos, porque al final es reconocer que la culpa no es de los demás, soy yo. Tremendo eso. No es el otro, soy yo, y hasta que yo no cambie, yo seguiré atrayendo al que me hace daño, al que me humilla. ¿Por qué? Porque parece mentira que en ese lugar que me da rabia que me humillen, que me da rabia que me abusen, me siento familiar, me siento más cómodo y tranquilo, entre comillas, en esa porquería donde me hacen daño, y luego me estoy quejando de que no, que me hizo daño, que me traicionó, y no me he dado cuenta que yo mismo los he atraído a mi vida. Que es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de lo que yo atraje y de lo que vas a seguir atrayendo. Realmente, mira, cuando tú comienzas a trabajar la estructura, yo siempre les digo a ustedes, los que van al taller, lo que no tiene estructura se desvanece, escucha activa.
Y eso es tan verdad, por eso que una mentira no se puede sostener, porque una mentira está hecha sin estructura. Exactamente. Y la verdad... La mentira es algo que flota ahí. El conocimiento científico, mira, a veces la gente cuando me invita a los programas me dice, ¿de qué vamos a hablar? Fluye. O sea, yo me puedo acomodar, porque de verdad yo creo que aquí hay estructura. Cada día sé que sé menos, ¿ok? Cada día que sé menos. Y por eso es que es tan importante revisar qué estructuras tú tienes. Yo tengo una estructura a nivel profesional. Tengo una nueva estructura que estoy construyendo humana como Lenín Torres. ¿Por qué? Porque la que yo tenía fue una estructura bastante conflictiva, donde había el caos, donde había humillación. Y definitivamente ya ese tipo de estructura la he venido trabajando. Por eso que ahorita mi gracia, porque eso también lo pude comprender, ese nuevo concepto que lo he integrado a mi vida, no es negociable en este momento. Porque mira, no estás ni en paz, ni estás en tranquilidad. Es algo que definitivamente como ser humano yo no te puedo explicar, porque simplemente tú sientes, es como un estado, yo he estado en estado de paz y he estado en estado de alegría, yo soy un tipo bastante emocional, pero este estado de gracia no te puedo explicar, no tengo palabras para decir qué es lo que es, una cosa que va más allá de una palabra como científica, no tengo, pero sí me siento en gozo, Pero es un gozo que no tiene que ver con lo externo ni el entorno. Nada que ver. Nada que ver. Porque si no, ese mismo entorno que te produce felicidad te la quita. Totalmente. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a eso. Exactamente. Entonces, estamos en una estructura de toma y dame. Y es cuando entra el locus curandi externo, porque cuando tú tienes tu mirada afuera, les estás echando la culpa a todo y te estás tomando personal lo que el otro diga de ti. Porque tenemos el locus de control hacia afuera. Entonces yo creo que es bien importante traer el locus de control interno y hacernos responsables de nosotros, porque en nuestro interior es donde está el verdadero poder de sanación. Por ahí han escuchado muchísimo que el verdadero cambio está en ti, que está dentro de ti, pero definitivamente tiene que ser un cambio que sea bien orientado. Esto no se toma a la ligera, no es un proceso que es de la noche a la mañana. Yo siempre lo veo tal cual una semilla. Y yo he visto cambios en mí que sembré hace 5 años y ahora es que se está viendo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con los circuitos neuronales, tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con la estructura cognitiva, tiene que ver con los filtros. Entonces no podemos tampoco ir vendiendo falacias y mentiras. Falsas expectativas. Exacto, de hablarle a la gente de cambios para ayer. Lo que yo sí te puedo decir es que una vez que vas a estos encuentros, mi lema es jamás serás la misma persona, porque jamás vas a volver a ser la misma persona, porque ves los cambios, pero los cambios significativos los vas a ver en unos 5 años, porque es lo que yo he visto, cómo el proceso de la mente se lleva 5 años. Por eso es que los científicos te hablaban de las etapas. Y yo creo que cuando ellos hablaban de las etapas, no hablaban de las etapas del desarrollo, sino que hablaban de la etapa del desarrollo neuronal. Claro, sin saber. En función, en función del dolor que como humanos nosotros íbamos percibiendo, escucha activa, en la niñez. Porque creo que estamos forjados de dolor. Entonces ahí es donde entra eso que yo no te sé decir de la gracia, porque cada día yo me he deslastrado más del dolor. Y a la medida que uno se va deslastrando del dolor, que está en el inconsciente, realmente es cuando tú comienzas a sentir, porque yo nunca lo había sentido. Momento de paz, momento de alegría, momento de tristeza, momento de plenitud. Pero esto que yo siento ahora, yo nunca lo había experimentado. Tú sabes que bíblicamente, me encanta, yo te oigo hablar y entonces lógicamente yo estoy aquí, después del primer taller que hicimos, que yo creo que yo no había escrito tanto ni en mi universidad, ¿verdad? Porque él nos pone a escribir con lápiz, porque él dice que los niños escriben con lápiz. Así es. ¿Sabes? Porque todo eso, la idea es ver cómo tú puedes despertar tu inconsciente y ver cosas que no habías visto. Entonces he estado pasando las notas a lápiz, otras las he pasado para organizarlas en computador también para entender bien los temas, todo esto. Y mientras hago eso me vienen pasajes bíblicos tremendos, como por ejemplo hay un pasaje bíblico que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo.
Así dice. O sea, cuando está hablando que tienes mucha argumentación y eso, entonces, pero resulta que yo digo, ok, yo no puedo tener autoridad sobre un pensamiento que no conozco. Y si el 95% de mi estructura me es desconocida porque está un inconsciente al cual no he despertado, yo estoy prisionero de algo, pero en una espiritualidad que me hace creer que no estoy prisionero, pero que solo me está, entre comillas, enseñando que atacando ese 5% lo voy a cambiar. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que... Déjame interrumpirte. Y ahí es donde entra la heredad y la justicia, que todos estamos atrapados y hemos sido juiciados por algo que ni siquiera sabemos que está ahí. Que está ahí. Y entonces, y entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que voy descubriendo, eso me ha dado la capacidad de tomar autoridad, de hacer algo, de ser más estratégico e intencional con esas cosas que yo no sabía que estaban en mi estructura. Ver mi estructura real ha sido maravilloso y creo que se combina con otro pasaje en Juan 8:31 donde dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad no solo se refiere a la verdad de Cristo, es a mi verdad también. O sea, yo no puedo ser libre si no conozco mi realidad. Y hay una realidad enorme en el inconsciente que yo no había visto, Lenín. Que te tiene preso. Que me tiene preso. Yo no puedo ser libre si desconozco lo que me tiene preso. Totalmente. Entonces es ahí cuando, wow, qué hermoso. Gracias, Señor, por este momento, porque también me dio un retucón de llevarlo, poderlo ver desde lo científico a la parte espiritual. No lo había digerido de esa forma y de verdad que gracias por la enseñanza, agradecido millones de veces. Ahí te das cuenta que tú no puedes, definitivamente. Es como que si te fueran a juzgar y tú no sabes por qué te están juzgando, tú no sabes por qué te están señalando. Y por eso es que la mayoría de la gente vive en un estado de tristeza, en un estado de desolación. Y desesperanza. Porque es como estar preso sin saber por qué yo estoy pagando una condena. Mira, por eso es que es tan importante nuevamente que veas el milagro o los milagros que tienes en tu inconsciente. Ahí están las respuestas. Y tienes que tener a alguien, porque es que el inconsciente se está manifestando las 24 horas del día. Cada vez que yo tengo una conversación, yo trato de estar consciente. Cada vez que yo estoy en una entrevista, trato de estar consciente. Cada vez que yo tengo una relación, una dinámica relacional, busco la forma de estar consciente. Porque con una interacción es el milagro de poder ver de qué estás preso. Así es. De qué estoy preso. Una conversación te puede mostrar lo que has necesitado ver por años. Mira, yo por eso que los mando a escribir, les doy caramelo, hago una actividad, 2 actividades, 3 actividades. Nos pones a hablar mucho. Exacto. Porque lo que otro dice, yo a veces aprendo. Tu firma habla del inconsciente, tu teléfono, tus fotos, cómo tienes orden. O sea, todo habla del inconsciente. Todo habla del inconsciente. Tremendo. Todo habla del inconsciente. Tus animales, por eso que ahorita se está diciendo que ya no están, incluso se está estudiando la posibilidad de dejar que incluso los caballos se usen como terapia, equinoterapia. ¿Por qué? Porque el caballo, por su alto nivel de sensibilidad, se está comprobando que absorben los traumas de las personas. Incluso está pasando con animales porque se han descubierto traumas en los animales que han sido traumas humanos, porque es que el inconsciente es tan poderoso que te puedes convertir, si sabes qué tienes ahí, en un superhumano. Sí, y sabes, te iba a decir algo porque para la gente que nos está viendo de iglesias y cosas de estas, es muy importante entender que el inconsciente sin Dios está preso. ¿En qué sentido? Tú puedes despertar a tu inconsciente, pero no saber qué hacer con él. Porque al final, la respuesta que te va a sanar el inconsciente es una espiritualidad genuina, es el amor verdadero de Dios, es la verdad de Dios también expresada a través de relaciones. Por eso es que cuando Lenín dice que nuestra sanidad está por dentro, la respuesta está dentro, sí, en el espíritu que vive adentro, y como hablamos ahorita, que Dios dice, envió ese espíritu de verdad a vuestros corazones. Es tremendo entender que nosotros no le oramos un Dios que está en el cielo, le oramos un Dios que vive dentro de nosotros. Eso cambia todo. O sea, porque a veces la gente dice, es que tus oraciones no van a pasar del techo. Yo le digo, yo no necesito que mis oraciones pasen del techo porque yo me relaciono con Dios que vive en mí, no con un Dios que está en un trono celestial. El Padre está allá,
pero por su espíritu vive en mí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque teológicamente es correcto decir que la respuesta está dentro de ti, porque si tú conoces de Dios y Cristo vive en ti, la respuesta está en ti. Tu espíritu es tu respuesta, está ahí está la vida de Dios. Dice la Biblia que ahí habita la plenitud de la divinidad. Está ahí. Y dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, ¿cuánto más no le dará vida a vuestros cuerpos mortales? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes despertar a tu inconsciente y la respuesta sí está dentro, pero la respuesta no es una respuesta humana, la respuesta no es una respuesta de conocimiento. Es la misma vida de Dios que te va a hablar desde adentro y va a encontrar esa coherencia. Esto a mí me parece tremendo. Ahí yo quería terminar con un tema que tú tocaste en el taller y yo creo que es algo que a las iglesias nos da miedo. Sí. Y es, tú hablabas de cómo no podemos ser sanos por el conocimiento. Y hablabas de un término que aprendí contigo, le hablas terapias de descarga, que es como hacer como una catarsis, o sea, y tú dijiste una frase que dije, wow, tú dijiste que la herida se sana con la misma intensidad con la que se produjo. Así es. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el Espíritu de Dios puede hacer milagros por la palabra y todo esto. Pero yo tengo que reconocer que hay traumas en mi vida que no fueron sanados escuchando una enseñanza. La gran mayoría de ellos han venido siendo sanados en procesos intencionales donde yo he tenido que hacer ejercicios que no son, digamos, te sacan un poco de tu comodidad. Y al principio te puede intimidar un poco porque no queremos enfrentarnos a momentos de dolor, no queremos enfrentarnos a momentos que nos producen temor, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, realmente es así, porque acuérdate que nuestra personalidad está forjada de dolor. Y entonces, para poder sanar hay que drenar el dolor, hay que dejar ir el dolor. Y hay herramientas específicas para eso. Por eso que es bien importante que si se van a poner en manos de profesionales, que sean de profesionales que trabajen verdaderamente este tema. ¿Por qué? Porque a veces las personas terminan siendo retraumatizadas cuando no van con una persona completamente adecuada para que los lleve de la mano a hacer su trabajo personal. Definitivamente, hermano, mira, yo como cristiano que volví, el año pasado me bauticé, yo me alejé de las iglesias por creencias de los pastores. Y cuando comencé nuevamente a buscar desde hace tiempo, veía los niveles de enfermedad de la gente. Entonces, a veces yo creo que es bien irresponsable cuando te dicen que tú escuchas dentro del círculo de la gente, que tú los ves con un corazón quebrantado, con depresión, con ansiedad, con enfermedades, te dicen, yo lo hablo porque yo lo escuchaba, ¿no? Tómate esta agua, ponte esta rama, ora, y tú ves que la gente ora, porque la gente ora con amor, ora, Claro. y no ven el resultado. Wow. ¿Y por qué no ven el resultado? Porque no han trabajado el inconsciente. Entonces, te ves que cada día más las iglesias cada día crecen más, la gente se decepciona más y la gente, en vez de sumar, hemos ido restando. Y yo creo que es el momento, lo decíamos ahorita en el carro cuando veníamos para acá, yo creo que Dios me trajo a mí a través de Odanieska y ahora con ustedes que son la máxima autoridad, porque yo creo que el propósito de Él es unir la ciencia con la conciencia y la espiritualidad para poder romper los paradigmas y verdaderamente generar y gestar las nuevas iglesias, donde verdaderamente no sea a través del espíritu, sino a través de la integralidad. Así es. Y yo creo que tú y yo y tu gente estamos en un momento de cambio y creo que vamos a hacer historia. Estoy de acuerdo. Y creo que vamos de la mano del mejor, de Dios. Por un lado estamos trabajando la mente y tú tan sabiamente la palabra. Y fíjate cómo Dios nos ha fusionado para hacer este maravilloso trabajo. Que yo creo que esto es de la nueva, no lo quiero llamar de la nueva era, pero yo creo que es el momento en el cual yo creo que llegó esta unión porque ambos estamos preparados.
para tomarnos de la mano y hacer el cambio. Estoy de acuerdo. Tiene que ser muy duro para una persona que llega a una comunidad espiritual y dice, ok, Dios es mi última alternativa. Y poner su esperanza y resulta que tal vez no encontrar la respuesta, no porque Dios no lo fue, sino por una espiritualidad limitada, cuando Dios en su palabra no la limitó. Wow, sí. ¿Sí ves? Entonces la persona decir, ni Dios me pudo sanar, cuando Dios tiene todo el poder para sanar. Totalmente. ¿Sí ves? Pero simplemente tal vez en nuestros paradigmas y nuestros temores de cosas que no entendemos, porque es que a veces creemos que porque no lo entendemos no es bíblico. No. O sea, yo no entiendo la gran mayoría de las cosas de Dios. Eso no significa que no sea bíblico, significa que mi entendimiento es limitado. Entonces, no entender, por ahí dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo creo que Dios está empezando a... ¿Cómo es? Porque Dios es un Dios generacional y Él a cada generación le muestra cosas nuevas. Esto no hace la generación anterior peor ni mala. Una nueva generación. Claro. Sí, Una nueva generación. claro, y esto no hace la anterior generación peor ni mala, sino que Dios dosifica su eternidad generacionalmente. Porque la Biblia dice que el ser humano no tiene la capacidad de entender el plan de Dios de principio a fin. Si Dios nos dejara a todos al mismo tiempo, nos morimos de diarrea espiritual aquí todo el mundo. Entonces Dios va generacionalmente y las generaciones anteriores tenemos que tener la humildad de abrazar lo que Dios trae en la nueva. Lo único importante es que esté sustentado bíblicamente, eso es todo. Pero que yo no lo entienda no significa que no es de Dios. Esto es algo necesario, la gente está llegando a las iglesias desesperada. Sí, de hecho yo volví desesperado. Sí. Yo llegué desesperado, pero tuve un tope ahí, ¿ok? Ya cada día me alimento más de la palabra de Dios y tengo la certeza absoluta. Tú me dices, pones la cabeza y a ver si lo desmientes, te digo, arráncamela. Pero yo creo que Dios me devolvió al lugar y me ha dado esta herramienta, porque tengo la certeza que es así, de ser un estudioso del inconsciente para que pueda ayudar a las personas. Y ahora te tengo a ti, tengo a tu equipo, a Oda, a Oscar, a Jesse y mucha gente de la comunidad, porque creo que estamos cambiando la generación y Sí. yo tengo la certeza absoluta que estamos cambiando esta generación. A lo mejor esto está pasando ahora en mi vida. Si te digo antes, a lo mejor no le hubiese dado la importancia. No le hubiese dado la debida importancia, pero hoy en día sí. Vuelvo al inicio, ¿no? Que todo vuelve al origen. Recuerdo cuando yo, como a los 10 años, tuve mi primer mensaje. Luego fue como a los 17 tuve el mensaje. Luego a los 27 tuve un mensaje. Luego a los 37 me volví a ver. Y una de las cosas que yo le pregunté a un pastor, el pastor de mi iglesia. Gran amigo mío, por cierto, que cuando hace muchos años no estaba casado, llegaba a Miami y se quedaba en mi casa. Sí, señor, qué belleza. A Danilo Montero. Danilo Montero. Y Gloriana, mi hermana Michelle, fue maestra de escuela dominical de Gloriana. Qué bien, son unas personas bellísimas. Espectaculares. Yo un día conversando con él, digo yo no sé de dónde, yo no sé qué quiere Dios conmigo, imagínense ustedes, ¿no? Y me dijo él, desde tu posición, desde lo que tú estás haciendo, desde ahí Dios te está usando. Sácale el máximo provecho a eso. Y ese fue el primer corrientazo mental que me dio, porque yo decía, Señor, tú sabes que una de las cosas que yo más amo en mi vida, una de las cosas que yo más amo en mi vida es mi profesión. La amo, la adoro. El que ha ido a mis encuentros sabe pues que yo doy lo mejor de mí. Es como que si yo estuviese sentado ahí. Es como si siempre fuera la primera vez. Siempre fuera la primera vez. Y él me dijo, no necesitas ser pastor. No necesitas ser miembro de una iglesia. Desde donde tú estás, ahí Dios te está usando. Ese fue mi primer choque mental a nivel espiritual, ¿no? Y luego, bueno, lo de Marcos Witt y luego con ustedes, que ha sido una maravillosa experiencia, gigante. De verdad que inmensamente agradecido. Que los que han ido a los talleres, pues, se han dado cuenta de los milagros que hayan ocurrido. Es que es muy evidente. Es muy evidente. Yo quiero recomendarles, yo no traería a Lenín si yo no estuviera seguro de la bendición que él ha sido en mi vida personal, mi familia.
Mañana, aquí en la ciudad de Miami, mañana él va a tener un taller y mi hija, una de mis hijas va a estar ahí. O sea, tú no le pones la vida de tus hijas, tú no se la pones a cualquiera. Así es. ¿Verdad? Estoy llevando amigos. Va un grupo importante de Iglesia Miami, parece Sí. mentira, porque ellos han visto, han escuchado. Y yo quiero recomendarles que se acerquen, que conozcan un poco. Él me dice, él no anda buscando cámara, él no anda buscando televisión. Él lo llaman, queremos hacerte esta entrevista. Pero si creemos en lo que Dios está haciendo aquí, creemos que está pasando algo que es necesario en la iglesia. No decimos esta es la respuesta, pero creemos que es un ingrediente muy importante en este ¿Sabes qué tiempo. me llegó ahorita? Que Jesucristo no predicaba con cámara, No, sino el one to one. one to one y a grupos, así. O sea- por eso este salón es como es. ¿Sí ves? Sí, o sea, qué cosa tan maravillosa. O sea, tú hablando de eso y me vi como Jesucristo predicando. Claro. Y es el boca a boca, ¿no? Y yo creo que las cámaras son importantes para darte de pronto a conocer, que la gente sepa, pero al final el taller no se hace en una cámara. No. Porque es que no puede ser ahí. Mira, que a veces... Porque la herida no fue por cámara. Totalmente. Y a veces el tiempo es tan corto que tú no puedes verdaderamente explicar Claro. lo que es el poder del inconsciente. ¿Dónde la gente te puede... Hay que vivir la experiencia. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran conocer un poquito más de ti? En @Lenin Torres con 2 S y un 1. Y si quieren una sesión, bueno, pueden escribir al +1 980 202 8168. Después pondremos esa información ahí, vamos a... Sí, con todo el amor del mundo. De verdad que inmensamente agradecido. Muchas enseñanzas, porque yo, o sea, yo te conozco mucho del libro y estoy buscando la forma de ponerme al día con la palabra. Qué Porque es lindo. una promesa que tengo de yo con yo. Eso. De yo con yo. Porque la integralidad, mi gente, es la clave. La clave. Somos seres complejos. Así es. Escucha activa. Y si nosotros no somos capaces de ver el fenómeno, escucha activa, no vamos a sanar. No vamos a sanar. Porque cuando tú hablas de la fenomenología y la ciencia, simplemente te das el permiso de ver, escucha activa, aquí, las posibilidades subjetivas de un individuo. Por eso es que ningún individuo se parece a otro y está la individualidad. Así es. Gracias por este tiempo. Este hombre es muy especial. Espero que hayan disfrutado este inicio de nuestra tercera temporada del lado B. Ya la próxima estará mi bella mujer aquí con nosotros. Por favor, sigan a Lenín en las redes, llámenlo, expónganse, atrévanse. Para mí ha sido algo extraordinario, para mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos. Y no dejamos de hablar de esto porque es que cuando Dios hace milagros tan profundos, lo que sucede en tu estado de ánimo es algo extraordinario. Así que yo creo que esta es una gran herramienta para poder disfrutar la vida abundante que Dios tiene para ti, porque ese es su plan para ti. Los queremos mucho, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.